Amigas y amigos, es un gusto saludarlos a través del ciberespacio en Codem TV. Yo soy Mauricio Hernández y tenemos un tema bien interesante para desarrollar el día de hoy. Vamos a estar platicando sobre los retos de los derechos humanos en este siglo XXI. Una época muy dinámica socialmente, con una gran vorágine de información, y entonces vamos a preguntarnos cuál es el papel de los derechos humanos dentro de todo este entorno. Para ello, me da mucho gusto recibir a dos invitados muy especiales, dos profesionales de los derechos humanos con una experiencia muy amplia en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Saludo, por supuesto, al maestro Federico Armeaga Esquivel. Él es el primer visitador general de esta comisión. Maestro, bienvenido, qué gusto saludarlo. Muchas gracias. Gracias por la invitación, Mar. Y también estamos con el licenciado Luis Antonio Hernández Sandoval. Él es visitador adjunto también de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Gracias por el espacio, gracias. Como ustedes saben, buenos amigos, en esta época el tema de los derechos humanos ha tomado ya un auge muy importante en la agenda pública de prácticamente todos los países del mundo. A nivel político, social, cultural, los derechos fundamentales están en boca de todos, pero por supuesto está el gran reto de llevar a la práctica este respeto por la dignidad humana y sobre todo por la cultura de la paz. Entonces, empecemos a analizar de dónde venimos, hacia dónde vamos y cuál va a ser el probable futuro para la práctica y la defensa de los derechos humanos. Maestro Federico, quisiera yo preguntarle en un primer momento, con toda la experiencia que usted ha acumulado, ¿cuál es el panorama que vivimos hoy en día en México actualmente en materia del respeto a los derechos fundamentales? Claro que sí, Mau, gracias. Me quedó algo en la mente ahorita. Los derechos humanos están en boca de todos. En efecto, es un tema de moda, es un tema que ha permeado definitivamente desde el nivel preescolar hasta la universidad. Escuchas el término derechos humanos, pero lo interesante es dónde estamos, cómo hemos logrado que ese término no solamente se esté pregonando, sino se llegue al pleno respeto a los derechos humanos. En nuestro país, en nuestro amado México, los derechos humanos han tenido un avance en determinados rubros, pero en otros definitivamente seguimos en la lucha constante por lograr el reconocimiento de los derechos fundamentales de las personas a través de las prácticas gubernamentales, a través de las políticas públicas. Seguimos luchando por ese rubro. Me explico. Creo que en materia de educación hemos logrado importantes reformas, hemos logrado que el tema de los derechos humanos esté ya en temarios, esté en programas educativos, y eso hace que se genere una cultura, una retroalimentación de los derechos humanos. Pero en otros rubros como la procuración de justicia, como la administración de justicia, como la seguridad pública, no estamos teniendo el impacto que los organismos públicos protectores de derechos humanos, todas las personas que entregamos nuestro esfuerzo al fruto del trabajo en pro de la persona, del respeto a su dignidad, tengan los resultados objetivos que esperamos. Hay mucho que hacer, pero creo que en ese punto estamos, ¿no? En una lucha por consolidarlos en un lado y por lograr el reconocimiento apenas en otros lados. Efectivamente, Luis, en este mismo entorno, desde el punto de vista teórico, se ha avanzado mucho, ha habido muchos estudios, mucha investigación. En el punto de vista legal ha habido también algunos avances. En la práctica, tú ves llegar a la gente a la comisión con problemas muy específicos. ¿Cuál es el reto que encierra esto para un organismo público defensor de los derechos humanos como la CODEM? Sí, Mauricio, como tú lo dices, los derechos humanos han estado evolucionando constantemente, desde el sentido de que las sociedades, desde que tiempos inmemorables, hemos tenido luchas, se ha logrado una gran conquista a través de esas luchas. Lo que queremos es que no se olvide precisamente ese esfuerzo, porque esos son los derechos humanos definitivamente, son esfuerzos, son conquistas sociales que hemos tenido a lo largo de la sociedad, y lo que se busca es que la persona no permanezca indiferente a ellos. Como bien lo decías al inicio, tenemos esta sociedad está en una vorágine en la cual hay uso de tecnologías de la información
de forma muy recurrente. Creo que los jóvenes pueden ser precisamente una forma de hacer llegar los derechos humanos. ¿Por qué? Porque ellos precisamente están bien comunicados, hay una comunicación constante. Si hay una comunicación constante, creemos que por ahí puede precisamente permear los derechos humanos. En la práctica vemos que la persona conoce cada vez más del tema de derechos humanos. Finalmente podríamos considerar que todos nosotros en sí conocemos por sentido común, conocemos lo que es bueno, lo que es malo, lo que definitivamente podría ser útil o no a la sociedad. Con base en ello, creo que la sociedad está actualmente plenamente consciente de muchas cosas. Lo que debe de recordar también la sociedad es que esas conquistas también son frágiles. ¿A qué vamos con ello? Se ha logrado, los cambios se han logrado con una lucha constante, no ha sido poco lo que se ha hecho, es más, nunca será poco lo que estamos haciendo en la materia. Siempre lo que abonemos a la materia va a ser importante, pero no va a ser suficiente. Ese es precisamente el reto de los derechos humanos, es un dinamismo constante. Lo que queremos no solamente que se concientice, que esté plenamente la conciencia de las personas, lo que buscamos también es que, aparte de la concientización, que la persona lo viva, que realmente lo sienta, es decir, que no solamente esté en los medios o en la comunicación, sino que realmente la persona pueda en su ser diferenciar, por ejemplo, qué es mejor, si es mejor por ejemplo, el amor, que el odio, la indiferencia con la solidaridad, la intolerancia en contra de la violencia y esas cosas. Yo creo que vamos por muy buen camino, creo que los derechos humanos se han robustecido lo suficiente, incluso muchas personas jóvenes probablemente se les haga raro que en un pasado muy cercano hubo bombas atómicas, hubo una masacre en masa, hubo prácticas intolerantes. Probablemente para mucha gente eso sea algo del pasado, pero finalmente hay que también tomar en cuenta que nuestro futuro va a ser también juzgado por las nuevas generaciones. Precisamente eso es lo que busca la Comisión, que desde este momento la Comisión es una institución que en un futuro sea observada como digna de confianza. Efectivamente es una cuestión de práctica, es una cuestión de llevar a los hechos toda una serie de preceptos, y de eso vamos a platicar en este programa, los retos de los derechos humanos en el siglo XXI. Vamos a una breve pausa, no se vayan. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos establece que los derechos humanos se definen como el conjunto de prerrogativas inherentes a la naturaleza de la persona, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral del individuo que vive en una sociedad jurídicamente organizada. Dichos derechos se encuentran establecidos en la Constitución y en las leyes y deben ser reconocidos y garantizados por el Estado. Por su parte, diferentes organismos internacionales los definen como aquellos que son inherentes a los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos humanos sin discriminación alguna, y estos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles. Asimismo, como lo estipula el artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Ante ello, es importante saber que los Estados deben abstenerse de interferir en el disfrute de los derechos humanos o de limitarlos. La obligación de protegerlos exige que los Estados impidan los abusos contra individuos y grupos, además de propiciar las condiciones para el pleno desarrollo de las personas.
Amable auditorio, quiero recordarles que estamos completamente a sus órdenes en el 01800-999-4000, una línea gratuita que está disponible 24 horas al día, donde un abogado o una abogada experta en materia de derechos humanos estará para asesorarles y para resolver cualquier duda que tengan ustedes en este sentido. Continuamos platicando acerca de los retos, la cultura de los derechos humanos en el siglo XXI. Y me gustaría, maestro Federico Armeaga, que usted nos compartiera con toda la experiencia que tiene usted en la historia de la Comisión de Derechos Humanos, que él ha compartido desde un principio prácticamente en estos ya 21 años, que nos comentara cómo ve usted la perspectiva, la percepción que tiene la gente un poquito en la sociedad mexiquense sobre los derechos humanos. ¿Ha cambiado? ¿Se percibe hoy otra percepción sobre esta materia? Cuéntenos. Habría que abordar el tema, repito, desde un ámbito de cultura. Cuando este organismo surgió en la vida jurídica y en la vida institucional del Estado de México, pues como toda institución no se tenía a ciencia cierta el manejo de sus atribuciones, a ciencia cierta qué es lo que iba a hacer y qué podía ofrecer a la ciudadanía, ¿no? Venía naciendo la corriente de los derechos humanos. Hay que recordar que nuestro organismo es de los pioneros en haber surgido a la vida en nuestro país. Entonces, en ese primer momento, la percepción que el ciudadano tenía sobre los derechos humanos y sobre nuestra institución en este rubro, permítaseme el comentario, decir de incertidumbre. ¿Qué es la Comisión de Derechos Humanos? Incluso el día de hoy subsiste un tríptico que nosotros repartimos en nuestras capacitaciones de qué es y qué hace la Comisión de Derechos Humanos. Fue una de las principales ideas, de los primeros objetivos. Hay que darle a conocer a la gente qué es y qué hace la Comisión de Derechos Humanos. Como decía en mi anterior participación, hablar de derechos humanos, la simple percepción daba el conocimiento de lo que eran los derechos humanos. Los avances se han visto fruto del trabajo institucional, fruto de las instituciones académicas, fruto de defensores de derechos humanos, de los medios de comunicación, un esfuerzo conjunto por difundir esa gran cultura de los derechos humanos. Pero ya tenemos ahora el manejo de qué son. Ahora, ¿cuál es la percepción de la gente? Centro mi comentario en el trabajo cotidiano de esta comisión. Me consta el trabajo de esta institución de 18 años. De 18 años de pasar a la incertidumbre, a la duda de qué es, al día de hoy, a buscar a la comisión para cualquier tipo de asesoría. La confianza que ya le hemos brindado a la gente para acudir a nuestras oficinas y preguntar de actos que no son competencia propia de la comisión, pero esa confianza se depositó en nosotros gracias a los esfuerzos que se han hecho, porque toda la persona que acuda a estas oficinas encuentra una respuesta al problema que tiene. Y digo respuesta porque si no es un asunto que sea competencia de la comisión, alguna autoridad o alguna persona tendrá que resolver ese problema que tiene la persona. Entonces, nosotros a través de gestiones, a través de canalización, a través de acercamiento, comunicación entre autoridad y ciudadano, entre organización no gubernamental y ciudadano, entre ciudadano y ciudadano, hemos logrado que ese gran problema de la violación a los derechos humanos empiece a encontrar un cauce de asesoría. Lo que es violación a derechos humanos, lo que conoce la competencia de la Comisión de Derechos Humanos, lo que desemboca en un procedimiento de conciliación, lo que se desemboca en un archivo, lo que desemboca en recomendación, pues es trabajo propio de la Comisión. Ahí la percepción es sólida porque nos hemos pronunciado en asuntos que ameritan pronunciarse, hemos cobijado causas que requieren de cobijo y hemos protegido víctimas que necesitan ser protegidas. Los pronunciamientos de la comisión, no hay duda que han sido enérgicos, hemos hecho señalamientos directos, hemos hecho hincapié en malas prácticas gubernamentales, en malas prácticas administrativas, hemos señalado con todas las letras el nombre, cargo y adscripción de servidores públicos que han violentado, que han transgredido la dignidad de otra persona. Entonces eso nos ha dado una calidad moral que está a prueba de cualquier
de cualquier cuestionamiento, no pronunciamientos objetivos, y yo creo que eso es lo que ha permeado, esa es la percepción que hoy tiene la comisión, la gente de la comisión. Si tú tienes un problema, ve a la comisión, pide asesoría, pide una orientación de qué puedes hacer, y si hay alguna forma, hemos encontrado nosotros respuesta de decir, fui a la comisión y encontré, se destrabó mi asunto, fui a donde tenía que resolverse, y ese es el privilegio que tiene servir en esta institución. Así es, Luis, tú tienes enfrente a un joven de hoy en día con tanta cosa en la cabeza, con tanta herramienta de comunicación. ¿Qué le podrías decir tú para que conozca sus derechos y precisamente vaya entrando en esta cultura que menciona el maestro Armenia? Como lo había dicho en el bloque anterior, es muy importante que conozca. Para empezar hay que conocer los derechos humanos como tales, que conozcan que este concepto tiene que ver mucho con la ética personal, o sea, de cada uno de nosotros. Cuando conocemos precisamente detalles muy implícitos a nosotros mismos, sabemos que cada derecho es una necesidad. Sobre la necesidad sabemos que ellos van a detectar con facilidad lo que se requiere, pero eso que requieran sin duda va a tener una corresponsabilidad. En este caso va a haber un deber, una obligación. No podemos hablar solamente de un derecho, sino para hacerlo viable sin duda debe de haber una base de deber, de respeto sobre todo. El joven debe de comprender esa situación, porque todos la comprendemos, como te lo había dicho anteriormente, creo que comprendemos la dinámica de la sociedad. Aquí lo único que falta es que la persona realmente lo sienta, y aparte de que lo sienta, no permanezca indiferente ante lo que está viviendo, porque muchas veces vemos excesos, arbitrariedades y permanecemos pasivos. Claro. Aquí lo importante es que realmente haya un interés propiamente de lo que está pasando alrededor, de lo que está aconteciendo, que se dé cuenta que lo que acontece en un minuto puede cambiar por completo su vida, de repente puede cambiar por completo su vida, de una vida en la que él estaba transitando de forma tranquila, ante la transgresión de un valor se ve completamente en otro escenario, un escenario en el que un abuso, una arbitrariedad ya cambió por completo su vida. Por lo mismo yo creo que el valor también depende mucho de lo que ve en su casa, ¿no? En su domicilio, lo que vive. En este caso yo creo que también la labor es de los padres de familia, debemos estar muy al pendiente de lo que están haciendo nuestros hijos, lo que está aconteciendo en el escenario, en este caso cotidiano, para que ellos puedan tener herramientas. Las herramientas ya las tenemos, es de las que hemos estado hablando, las herramientas precisamente las ha dado por fortuna el orden jurídico, lo ha dado el Estado de Derecho. Han crecido muchas instancias y muchas instituciones, hay reformas en materia de derechos humanos, todo eso ha compaginado y ha hecho que prácticamente el ciudadano tenga herramientas con las cuales se pueda proteger. No estamos realmente solos, y ese es el mensaje que podríamos en este caso transmitir a un joven. Efectivamente, año con año más de 15,000 personas se acercan a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México para recibir alguna asesoría. Si usted tiene cualquier duda en cuanto a los derechos fundamentales, si siente que algún servidor público no le ha brindado la atención, el respeto que usted requiere, no deben llamar al 01800 999 4000. Todavía falta una parte muy importante de este programa en cuanto a los retos y lo que falta hacer en materia de derechos humanos en el Estado de México. Vamos a un corte, seguimos en Codante.
CODEM TV está disponible para todos ustedes en el ciberespacio y poco a poco vamos a ir incorporando nuevos contenidos. Les pedimos que estén muy pendientes en la página www.codem.org.mx. Seguimos platicando de los retos, el momento que vivimos en materia de derechos humanos en México. Maestro Armeaga, ¿hacia dónde estaremos transitando en este momento en materia de derechos humanos en nuestro país? Estamos transitando de una lucha por su reconocimiento a una plena vigencia de los derechos humanos. Esa vigencia no materializada necesariamente en la ley, sino hemos tocado aquí temas de verdad sumamente trascendentales, como la ética personal, con la conciencia de la solidaridad. Hemos manejado aquí términos que si pueden permear en la conciencia de cada persona. No estoy queriendo decir esto que deberíamos dejar a un lado la ley. Claro. No, la ley es un bastión que tenemos que empuñar siempre para la defensa de los derechos humanos. Pero creo que ese transitar al pleno reconocimiento del respeto al derecho del otro, al reconocimiento de la dignidad, al reconocimiento de mi deber fundamental de respetar a los demás, ya ni siquiera en la medida de que deba yo ser respetado, sino simplemente con la prenda de decir yo respeto los derechos de los demás por cultura, por convicción, por un prototipo de vida. Ese es donde nosotros debemos transitar. Estos organismos como la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México existen para asesorar a las personas, para hacer investigaciones específicas a derechos humanos cuando algo falló, cuando alguna autoridad en ejercicio ilegal o en ejercicio excesivo de sus atribuciones violentó los derechos de una persona. En eso estamos entendidos, eso está consolidado, eso está en la ley y eso ya tiene presupuesto, estructura, servidores públicos, tenemos un edificio precioso y instalaciones que reciben a las personas con este sentido de asesoría y de apoyo. Pero el tránsito a la actividad que realizamos, salir a la calle y decir los derechos humanos empiezan por algo simple, es el respeto al derecho del otro, es el respeto de lo que me corresponde a mí por el hecho de ser hombre, por el hecho de ser humano. Es algo tan simple, por el simple hecho de ser humano, pero permearlo, explicarlo y que la otra persona lo reciba, que lo asimile y lo lleve a la práctica, esa labor es sobre la que nosotros trabajamos constantemente todos los días, no a través de este material, a través de impreso, a través de pláticas, a través de capacitación, a través de ejemplo. El ejemplo es lo que estamos tratando de manejar. Efectivamente, no perdamos de vista que de lo que estamos hablando es de los derechos de ustedes y de nosotros. Para comprender el origen y evolución de los derechos humanos es necesario conocer que están divididos en generaciones relacionadas con diferentes momentos históricos y sociales de la humanidad. En estas generaciones se establecen los preceptos básicos de los derechos humanos, cuyo carácter universal ha permitido su vigencia a pesar del paso del tiempo. El primero en proponer la clasificación por generaciones fue el jurista checo Karel Vacek en 1979, inspirado en los 3 principios básicos de la Revolución Francesa: libertad, igualdad y fraternidad. Él también fue el primer secretario general del Instituto Internacional de los Derechos Humanos, contribuyó al anteproyecto de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 y fungió como asesor de la Organización de las Naciones Unidas en esta materia. Los derechos humanos de primera generación son aquellos que el Estado está obligado a respetar por ser fundamentales de toda persona, como es el derecho a la libertad, a la vida, a la propiedad y la seguridad jurídica, mismos que durante un periodo de la historia solo eran aplicados para ciertas clases sociales. Los derechos de segunda generación tienen que ver con el ámbito colectivo, es decir, son los económicos, sociales y culturales. Por tanto, el Estado debe procurar condiciones adecuadas para que las personas tengan acceso al trabajo, a la seguridad social, a la salud y la educación. Su objetivo es el mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad y México fue el primer país en consagrar los derechos sociales en la Constitución Política de 1917. Los derechos de tercera generación, también denominados de solidaridad,
o de los pueblos surgieron del interés del Estado en un carácter más allá de las fronteras, razas o sistemas políticos. Algunos de esos derechos son la identidad nacional y cultural, derecho a un medio ambiente y derecho a la paz. Los derechos de cuarta generación se constituyen a partir de las necesidades evolutivas del ciudadano. No buscan generar una modificación en la estructura del Estado como las generaciones de derechos pasados, sino que se relacionan con cambios en aspectos tecnológicos y científicos, como la bioética, la protección del ecosistema y al patrimonio de la humanidad, así como el derecho de acceso a la información. Pues ya lo escuchan ustedes, así percibe la población el tema de los derechos humanos y sin duda nos quedan retos muy importantes por cumplir. Luis, platícanos, para la Comisión de Derechos Humanos, ¿cuál crees tú que sea el punto más importante a desarrollar en los años por venir? Bueno, se sigue trabajando, como te he dicho, la materia de derechos humanos es una constante lucha, es una constante preocupación. Como te he referido, nada de lo que hagamos va a ser suficiente. Por lo tanto, el dinamismo que contempla los derechos humanos nos permite trabajar y finalmente que sea un impulso hacia la propia sociedad. Yo creo que los que estamos precisamente elaborando en la Comisión de Derechos Humanos tenemos esa convicción de que definitivamente nunca va a ser mínimo lo que hagamos, nuestros esfuerzos para aportar precisamente al respeto de la cultura de los derechos humanos. Actualmente te podría decir que lo estamos viviendo incluso en nuestros documentos de recomendación. Hemos sido muy enfáticos en que lo que nos importa no solamente es la cuestión de responsabilidades, sino que realmente queremos que haya un adoctrinamiento de la sociedad, de las autoridades, para que la propia autoridad pueda en este caso respetar los derechos y la ciudadanía se dé cuenta de cómo puede hacerlos respetar. Eso es muy importante porque en este lazo creo que podemos erradicar conductas que se arraigan y, como te he dicho, esa delgada línea es muy frágil, la cuestión de los derechos humanos. Así es. Y en cada momento estamos a punto de perder incluso esa conquista. Por lo mismo nunca hay que ceder en nuestros esfuerzos, siempre hay que ser muy enfáticos en que debemos de permanecer con una lucha constante. Esto quiere decir que todas las herramientas que tenemos, por ejemplo, la ley, como se había abordado hace unos momentos, la ley sin duda es un gran espaldarazo. Es una herramienta de liberación sin duda. En ella contenemos principios como son muy ad hoc a lo que es la materia de derechos humanos, como es el principio de legalidad, de seguridad jurídica. Son principios que debe de conocer la ciudadanía para precisamente no caer en un supuesto en el que no puedan defenderse, claro, en el que no puedan exigir el derecho, porque muchas veces no saben cómo exigirlo. Sin duda el reto es muy importante y yo creo que el impulso que están teniendo este tipo de organismos, las reformas mismas han dado los impulsos. Sabemos que es perfectible, que más adelante va a haber más perfeccionamiento, pero creemos que ya va a abonar más en la participación social, en la ciudadanía, y eso va a ser muy importante. Es uno de los retos que tenemos a futuros, que no solamente estemos contemplando cuestiones de autoridad o de servidores públicos, sino que realmente la ciudadanía forme parte activa, que esté plenamente consciente de lo que está pasando, porque muchas veces también en ese trance la ciudadanía también podría dar pauta a que se viole un derecho precisamente por desconocimiento, por hacer, en este caso, tener conductas o actitudes que puedan violar los derechos de los demás. En efecto, ese es uno de los retos más importantes. Maestro Armega, ¿cómo quiere verse la comisión a sí misma en los años por venir? ¿A dónde quiere llegar? ¿Y cómo se va a poner manos a la obra para lograr esos grandes propósitos? Queremos seguirnos viendo con la autoridad moral ante las autoridades que hoy tenemos. Queremos seguirnos viendo con la presencia cada vez más en rincones del Estado de México, que a veces las distancias son considerables y los esfuerzos son muchos para llegar. Queremos seguir llevando los derechos humanos de un ámbito ideal a un ámbito práctico. Queremos seguir enseñando, y permítaseme el término, enseñando lo que son los derechos humanos. Para eso nos preparamos nosotros, para poderle decir a las personas en cualquier ámbito, en cualquier foro, sobre cualquier palabra, en cualquier terminología y en cualquier nivel, qué son los derechos humanos, no necesariamente en uno en particular. ¿Y qué queremos hacer? Queremos transitar, queremos demostrarle a todo el país
que la solución alterna de conflictos, el manejo del diálogo, el acercamiento y la concientización de las personas son herramientas fundamentales para el respeto a los derechos humanos. Y eso debe ser bandera de todos los organismos públicos a derechos humanos. Independientemente de esto, el día que haya una violación a derechos humanos y haya que hacer un pronunciamiento, la ciudadanía, los mexiquenses deben de tener plena conciencia que la Comisión hará ese pronunciamiento sin tapujos, objetivamente y en todas sus letras. Seguiremos siendo enérgicos defensores de los derechos humanos. Efectivamente, maestro Federico Armega Esquivel, primer visitador general de la Comisión, muchísimas gracias por su tiempo. Por el espacio. Licenciado Luis Antonio Hernández Sandoval, visitador adjunto, muchas gracias. Gracias a ustedes. A todos ustedes por el favor de su atención, muchísimas gracias. Sin duda tendremos que platicar sobre muchas cosas todavía y esperamos contar con su presencia, por supuesto, muy pronto en Codem TV. Muchas gracias. Que tengan un excelente día y sigan en contacto www.codem.org.mx. Búsquenos en las redes sociales más populares para cualquier comentario y también en el 01800 999 4000. A nombre de todos los que hacen posible Codem TV, se despide de ustedes su servidor, Mauricio Hernández. Muchas gracias.